Hay una medida que se ha manejado como que la intención es buena, pero en realidad el resultado final no es el deseable, que es la reducción de funcionarios públicos. Allí hay un 3x2 y en realidad ese 3x2 es muy poco lo que el Estado resigna en cantidad de funcionarios. Sí, yo creo que el camino no puede ser en este caso la pérdida de empleo, ¿no? El Uruguay no va a recorrer ese camino, Argentina lo recorrió. No, pero nadie habla de despedir, claro. Pero los que se van... No, digo para comparar, ¿no? Que ha habido, en el caso, por ejemplo, argentino, se despidieron 150.000 empleos públicos. ¿No? Entraron también en condiciones muy dudosas, ¿no? Sí. La cosa electorera... Es muy probable, ¿no? Pero el impacto de despedir 150.000 empleos públicos es muy grande, claro. ¿No? A veces, cuando se habla de este tema, se piensa en el Estado central, ¿no? En la administración central. Buena parte del aumento de los empleados públicos es a través de las intendencias. Entonces, son los principales empleadores. Entonces, en esto hay que tener una especie de consenso político, porque todos los partidos políticos tienen administraciones comunales. Sí. Entonces, a veces uno escucha en el debate con la oposición en el Parlamento que se le acusa al gobierno, ¿no? Es decir, entraron tantos funcionarios públicos, pero hagámonos cargo también de la cantidad de funcionarios públicos que entraron a través de las intendencias y discutamos más integralmente este tema. Yo creo que el 3x2 es una medida. En esto, en un momento, va a haber que haber una visión global del Estado. Es decir, probablemente en algunos lugares del Estado faltan recursos y sobre todo recursos calificados y en otros sobran recursos. Bueno, ese es el planteo del PIT-CNT también en este punto. Dice, no podemos hacer un 3x2 al barrer teórico, porque en realidad capaz que en educación seguramente se necesite no sacar a nadie, no reponer los que se van, sino capaz que traer más, y debe haber otros sectores que seguramente no es necesario. No es necesario. Nosotros lo compartimos eso. En realidad pero hay muchos funcionarios públicos, no hablando del Estado central, sino en general. Hasta el otro día reconoció en Radio Carve que los gobiernos, las diferentes administraciones, incluidas del Frente Amplio, han manejado muy mal y es probable que haya una crisis de funcionarios. Yo creo que hay espacio para racionalizar la cantidad de funcionarios públicos. Cuando hablo de funcionarios públicos, hablo de toda la administración, gobiernos departamentales, administración central. Creo que hay espacio para racionalizar. La mayor cantidad de empleados públicos en estos últimos 10 años fueron en realidad en el sector enseñanza y en el sector seguridad. O sea, la mayor cantidad de funcionarios públicos que ingresaron al Estado fueron en la educación pública y en la seguridad, donde teníamos déficit. Claramente hay que ir a una racionalización del Estado. Nunca es sencillo esto, nunca es sencillo. Además, porque políticamente tiene costo. Políticamente tiene costo y es muy complejo porque, bueno, hay salvaguardas constitucionales, legales, ¿no? Entonces, la movilidad. Por ejemplo, en la inamovilidad. Pero creo que sí, que hay espacio para avanzar. El Uruguay está en condiciones hoy porque tiene... Yo creo que hay hoy hay una visión bastante más ajustada de la realidad del Estado, ¿no? De sus fortalezas y sus debilidades. AGESIC, que está en la órbita de OPP, ha cumplido un rol muy importante en todo lo que es monitoreo. Ha hecho una serie de investigaciones y de propuestas de reestructura en buena parte de los ministerios. Hay un conocimiento acumulado que puede guiar la toma de decisión política. El Sistema Nacional de Inversión Pública, que también es una innovación en el periodo pasado, que este año se ha puesto en funcionamiento, también va a permitir ajustar bastante el funcionamiento del Estado. Son procesos que tampoco tienen un resultado en lo inmediato. Las medidas que tomemos no van a tener un impacto en esta situación concreta que estamos viviendo, pero hay que trabajar en esa dirección sin duda. Pero la lista 711, ¿sería capaz de proponer ahora en esta discusión aumentar o hacer un planteo diferente a ese 2x3? O sea, nosotros no nos hemos metido en ese tema, no lo hemos analizado. ¿Pero es un tema para proponer o no es el momento? Yo creo que es un tema que en realidad no tiene un impacto sobre hoy en lo inmediato en los 500 millones de dólares, que es la propuesta del gobierno de lograr recaudar para bajar en un 1% el déficit fiscal. No creo que tenga un impacto inmediato. Creo que hay que trabajar, hay que ponerse a trabajar en esa línea. Yo siempre sostuve que no va a haber una reforma fundacional del Estado, sino que va a haber sucesivas reformas. Por lo tanto, creo que hay que trabajar en esa dirección. ¿Se rebajaría el sueldo?
Sí, yo no tendría inconvenientes. Hay una propuesta de Bordaberry en ese sentido muy concreta. Yo creo que esas son medidas muy efectivas que no tienen ningún resultado económico. Es en la medida, o sea, el rebajar. Suma. Es algo que suma. Y es una señal a la gente. Sí. Yo lo que incorporo en ese debate, que habría que discutir más integralmente esto, ¿no? Porque a veces se pierde la perspectiva de decir, rebajémonos los sueldos para... Eso pasó en el Estado muchas veces, ¿no? Y en el Estado, ¿qué pasaba? No lográbamos incorporar recursos humanos calificados por lo que el Estado pagaba, ¿no? Porque, bueno, si el mercado privado paga mejor, paga mejor. Lo que puede pasar en la política es terminando generar una elitización de la política, ¿no? Porque muchos legisladores que sostienen esto públicamente no viven del sueldo de senador, porque tienen tierras, porque tienen propiedades, porque viven de rentas, porque es gente que tiene una condición económica muy solvente y en realidad la política es una actividad complementaria, ¿no? Entonces hay que pensar que no toda la realidad de los legisladores son los mismos. Hay muchos legisladores que abandonan sus trayectorias profesionales, sus trabajos, sus empleos privados para apostar a la política, y no por un tema de ingresos, ¿no? Pero su único ingreso es el de la función pública que cumplen. Y a veces hay mucho mito de lo que gana un legislador, ¿no? 160 en la mano, ¿no? Claro, más el tema son todos los descuentos de los sectores políticos, ¿no? O sea, entre los descuentos del Frente Amplio, los descuentos de nuestros propios sectores, no es eso lo que agarra en la mano un legislador, por lo menos en el Frente Amplio, de ningún sector. Eso también es una realidad. Entonces, yo creo que sí, creo que hay que buscar siempre encontrar las medidas que sean justas, que generen mayores condiciones de equidad. Y en ese sentido hay que ponerse a trabajar. Yo no me voy a poner a discutir filosóficamente o ideológicamente estos temas. Yo lo que le planteé a Bordaberry la otra vez, pongamos también arriba de la mesa las tierras, las propiedades, nuestros patrimonios, y vemos qué es lo más justo para generar una sociedad más justa hacia el futuro. Le dije bienvenido al socialismo, senador Bordaberry, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión utópica o de futuro. Yo sigo pensando que hay que trabajar por una sociedad mucho más igualitaria de la que tenemos, y eso implica algunos cambios estructurales. Y también como ciudadanos, pagar tanto impuesto cuando uno recibe servicios tan malos es un problema. Porque nosotros no somos el país que más impuestos paga en el mundo. Pero seguramente en relación de lo que pagamos y los servicios y la calidad de los servicios que recibimos, sí estamos, en relación costo-calidad, estamos bastante complicados. Sí, en realidad el Uruguay comparativamente a otros países no tiene una carga tributaria excesiva, está en el entorno del 27 y pico % del PIB. En Argentina es más del 30% y en Brasil es el 40%, por ejemplo. No nos comparemos con países del mundo desarrollado como Europa, donde la carga impositiva es... Sí, está bien, pero tienen seguridad, tienen salud, claro, tienen educación, y funciona todo de las maravillas. Entonces, hasta más del 50%. Sí, hasta más del 50%. Un primer dato es decir, no tenemos comparativamente a la región una carga impositiva elevada. Después está lo que tú planteabas, el retorno al bienestar de esos impuestos. Claro. ¿Cuál es el retorno al bienestar de los impuestos que paga una sociedad? Eso se ha medido en alguna oportunidad. La última investigación, que es de hace un año creo, un año y medio, la hizo el Instituto de Planeamiento Tributario del Brasil, que en realidad es una organización financiada con el aporte de empresarios, cámaras empresariales. Hizo una investigación del retorno al bienestar de los impuestos en distintos países. Uruguay es el mejor país de América Latina en el retorno al bienestar de los impuestos que paga la sociedad. El mejor, arriba de Chile, arriba de Costa Rica. Y está por encima de muchos países europeos. Entonces, es cierto, uno tiene la sensación de que hay servicios públicos que tienen que ser de mejor calidad y que hay mucho para mejorar. Pero si nos comparamos con lo que pasa en el mundo, el Uruguay está muy bien. El Uruguay está muy bien en ese sentido del retorno al bienestar de los impuestos. Capaz que tiene que ver mucho más con cobertura y alcance que con calidad. Nosotros tenemos en algunos servicios públicos un alcance prácticamente universal, que otros países están lejos de alcanzarlo. La cobertura en salud pública, la cobertura en educación, la cobertura en seguridad social. Uruguay tiene una cobertura prácticamente universal y otros países están lejísimos de tenerla. Capaz que está mucho más asociada a la cobertura y no tanto a la calidad. La buena noticia, logramos la cobertura, tenemos muy poco para hacer probablemente en materia de cobertura de acceso a servicios públicos. Hoy
el foco tiene que estar en la calidad de los mismos. Por eso digo, entonces nos sale carísimo, porque Montevideo no está limpio. Hubo que salir a limpiar un domingo y con horas extra, que nos costaron bastante más caro, porque la ciudad estaba sucia. Basta recorrer esta zona de acá, que yo vengo a buscar los diarios para ir a la radio a las 4 de la mañana, y esta zona es una zona de Lobo, Paja Blanca, Sayago, no sé, la ciudad no está iluminada, está sucia, por decir algo, y uno paga los impuestos, y uno no puede atrasarse. Y entonces... Sí, bueno, ahí se mezclan cosas, ¿no? Porque ahí está el gobierno departamental, el gobierno nacional. Pero yo pago los impuestos. Y es una visión muy montevideana, ¿no? Exacto. Muy montevideana. Sí, en claro. el interior del país, uno ve realidades distintas, exacto, ¿no? Ve ciudades mucho más limpias. Pero para mí el Estado es uno solo, Otegi. Digo, yo no porque a veces capaz que tenemos que hacernos una autocrítica también como ciudadanos de la capital. Yo no lo soy, yo no vivo en Montevideo, yo vivo en Canelones. No tengo esa realidad de Montevideo. En realidad en Canelones yo he visto cómo ha mejorado mucho. Vivo en Ciudad de la Costa, entonces estoy viendo lo que es el avance de la Rambla de Ciudad de la Costa, la colocación de los contenedores. Ha mejorado muchísimo, ¿no? El saneamiento que está llegando a Ciudad de la Costa. Esa es mi realidad, es lo que veo todos los días. Entiendo, recorro mucho Montevideo y sé que hay problemas en Montevideo, que creo que hay problemas de gestión, que el propio intendente ha reconocido, pero también hay un compromiso ciudadano en esto, muy, muy fuerte, ¿no? Las cosas que pasan en Montevideo no pasan, por ejemplo, en Canelones, ¿no? Allá en Ciudad de la Costa no hay bolsas alrededor de los contenedores, ¿no? Esas cosas no... La gente respeta cuando hay que sacar la poda. Es un panorama muy similar en todo el interior. Sí, en todo el interior. Entonces creo que sí, que hay que apostar a la calidad de los servicios públicos. Yo cuando hablo de calidad tenemos prácticamente una cobertura universal a través del FONASA. Lo deseable es que si yo tengo que ver a un especialista no tenga que esperar 2 meses. Como aún todavía tenemos. Eso es calidad. Digo, yo puedo decir, hoy tenemos prácticamente toda cobertura. Las poblaciones que todavía no están incluidas van a quedar incluidas con las definiciones que el presupuesto tomó el año pasado, pero tenemos que mejorar en la calidad. Es razonable que si yo quiero ver a un especialista no tenga que esperar 60 días. La buena noticia es, universalizamos prácticamente la cobertura, ahora hay que apostar a la calidad y a la racionalización de esos servicios. Sin duda que hay mucho para hacer. Igual que con el tema, por ejemplo, de la tal mentada rebaja del IVA, que no fue total como la prometió el Frente Amplio en su momento. Y el otro día en Canal 12, Lucieta Polanqui dice, a mí me dieron una tarjeta de débito, pero yo en mi barrio no tengo a nadie que me acepte la tarjeta. Sí. Ayer fui al mercado agrícola y el único local gastronómico que vende chivitos, que se supone que es un producto uruguayo para turistas y todo, que van, no acepta tarjetas de débito y crédito. O sea, tampoco estoy hablando de Punta de Sayago, allá de Melilla, donde vive Mujica, sino que estoy hablando del mercado agrícola. No, ni hablar en el interior. Y en el interior también. En el interior sigue existiendo la libreta. Obviamente. ¿No? Sigue existiendo la libreta y la gente cuando cobra a principio de mes cancela lo que... En efectivo. En efectivo. Es así. Eso es así. Yo creo que las medidas de inclusión financiera están bien, van en la dirección correcta, hacia lo que en definitiva hay que evolucionar, sin duda. Pero todavía, si bien la cobertura de post se multiplicó por 3, ha habido avances, todavía estamos lejos. Ahora, hay una ley que dice que a fin de mayo del 2017 esto tiene que estar universalizado, por lo tanto el gobierno está tomando un conjunto de medidas. En esto hay un acuerdo, creo que es con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que está financiando la puesta en práctica del proceso de inclusión financiera, para estar en condiciones a partir del año que viene de realmente esto llegue a todos los ciudadanos, que es el objetivo. Está bravo. No es sencillo. Y yo creo que también hay que contemplar de que esas realidades diversas que tenemos en el territorio nacional, a veces esto se piensa desde un escritorio de Montevideo, ¿no? Un escritorio de Montevideo. Y la realidad del país es muy diversa. El centralismo sigue siendo... Es muy diversa. Yo recorro mucho el Uruguay. Estos 5 años pasados fui director de políticas territoriales en la OPP, por lo tanto me recorrí todo el país. Y el país es muy diverso. Entonces hay que tener a veces una visión mucho más integradora de la realidad nacional.